segunda parte, versículo 11, leímos hasta el 10 y hoy vamos a leer del 11 al 21. Pero no sin antes darle gracias al Señor, así que le voy a pedir el favor, Cristian, tú que estás por ahí cerquita la mano y te veo como bien dispuesto, serías tan amabiloso, como dijo alguien, de levantar una oración, levantando todo este tiempo nuestras vidas delante del Señor. Listo. Padre, gracias por este tiempo, por la oportunidad de volvernos a reunir para aprender de ti, para también cantarte a ti, alabarte, darte gloria, Señor, y te pedimos que tú, como siempre, seas llenando de cada uno de los lugares en donde estamos, que tú seas también llenando nuestros corazones de tu Espíritu Santo y que podamos comprender a través de tu palabra, a través del mensaje, Señor, lo que tú quieres que nosotros creamos, comprendamos, reforcemos, cambiemos, que también lo que deseas que tú hagas en nosotros, transformándonos, haciéndonos más a tu imagen. Así que te pedimos que tú seas hablando en nuestros corazones a través de la persona que tenga que hablar, ya sea Arturo o cualquier otra persona que hable a través de este medio, hable en esta reunión, Señor, que tú sigas edificando tu iglesia, nos sigas transformando, Señor. Y te ponemos en tus manos este tiempo y te damos gracias porque sabemos que tú eres fiel y tú siempre estás con nosotros. Nos prometiste que ibas a estar con nosotros hasta el final de los tiempos, Señor. Y eso es lo que, la confianza que tenemos de que a pesar de todas las circunstancias, tú nos acompañas y tú nos unes en tu espíritu, nos unes en tu presencia, Señor. Amén. 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 Ya, bueno, acá, solo para ambientarles un poco, acá estamos a mi izquierda, Carolina, Miguel, Rosmedy, Mercedes, que se vino desde Madrid a la reunión acá a Bogotá. No estoy echando vaina, no, para nada. Está Betty, está Orlando, está mi mujer, estoy yo, mi persona. Estamos acá en la casa y bueno, lo hemos venido haciendo en los últimos domingos, dándole un poquito más de volumen al asunto presencial. Yo quiero hacerlo más con el ánimo de animar. Si usted tiene su casa o su apartamento y lo hace de la misma manera que lo estamos haciendo nosotros, está perfecto. Es decir, ya buscaremos el momento para poder estar juntos todos en un solo lugar, pero creo que es lo que hay que ya comenzar a hacer. De hecho, pues todo depende del nivel de pánico, porque es lo que cunde el pánico, como dice el chavo. Es decir, todo depende del nivel de pánico, sí, tomando todas las precauciones habidas y por haber, algunos por salud no lo podrán hacer, bueno, está perfecto, ya respetando todo. Pero yo creo que la iglesia tiene que volver a comenzar a funcionar nuevamente, ¿no? Desde la virtualidad hasta donde se pueda, por lo fácil que es, pero también presencialidad. Ya esta partecita es muy importante y muy vital, fortalece mucho, anima mucho, nos permite vernos, saludarnos. Aquí llegan los que llegan y los saludo de puño, nada de abrazo ni nada, porque no, ¿sí? Los saludo de puño y saludo al hermano de puño, pero no estamos con el pánico, etcétera. Pero bueno, hay libertad y también hay responsabilidad, cualquiera de las dos cosas. Entonces, Apocalipsis capítulo 2, este va a ser tema que tiene que ver con la segunda venida, así lo vamos a titular para adelante, vamos a volver a revisar este tema. El tema de la segunda venida, yo le coloqué ahí encima de la Biblia mía, con mi letra, encima del jinete del caballo blanco, le coloqué segunda venida de Jesucristo. No sé si usted lo tenga de esa manera, ¿no? Le cambié el título. Y dice Juan, dice el apóstol Juan, dice el Señor, más bien. Entonces vi el cielo abierto. Ah, por favor, Cris, el 11, 19, 11. ¿Lo puedes colocar en la pantalla para que los hermanos lo puedan ver? Sí, ya, un momentico.
Ok, gracias. Entonces lo voy leyendo mientras tanto. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién monta ese caballo blanco? Este sí es el Señor Jesucristo. Por ahí aparece otro caballo blanco y parece que no es el Señor Jesucristo. 12. Sus ojos eran como, esto es figurativo, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, toda autoridad, todo título, significa eso. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Hola Nancy, ¿qué tal mi hermana? Llegó Nancy también. Bueno, el nombre, aquí de pronto aparece un nombre ahora. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ahí apareció un nombre. Ahora va a aparecer más adelante otro. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí tocaría saber si nosotros formamos parte, o la iglesia formaría parte, o el pueblo de Dios formaría parte de ese regreso victorioso, ¿no? Eso tocaría ya estudiarlo. De su boca sale una espada aguda, la palabra. Eso es figurativo de autoridad, de poder, de que sencillamente el Señor está dando órdenes para lo que sigue, órdenes. Maten, liquiden por aquí, así viene él ahora, ya no, vienes en caballo, ya no vienen asnitos ni nada de burritos, nada que ver. Liquiden aquí, liquiden allá, aprésenme a uno y aprésenme a estos dos que son los jefes de la primera línea. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del furor, del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. De pronto aquí está la explicación de por qué su vestido está teñido en sangre, porque algunos preguntan de que si la sangre es de los enemigos o es de la del mismo, pero más que todo todos concuerdan en que es la sangre de los enemigos. Y si tú pisas un lagar, lo más normal es que se te manchen los vestidos. Y en su vestidura y en su muslo tiene otro nombre. ¿Cuál es? Rey de Reyes. Máxima autoridad, todo poder. Filipenses 2, título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y no se quemaba, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. O sea, aquí hay gran cena. Hay cena, gran cena en el cielo, y hay gran cena acá. Para que coman carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Aquí hay esta acepción, miren. Hay cena allá y acá. O comemos la cena con Cristo, o nos comen acá. Esa es la implicación de esto. Entonces ahí cada uno tiene que decidir qué va a hacer con su vida, ¿no? O come la cena de las bodas del Cordero con Cristo, o las aves se lo comen acá. Eso es más o menos lo que implicaría esto. El 19 dice: y vi a la bestia, el anticristo, esa es la bestia, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, ahí está la primera línea, el complot, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahí donde uno dice que estúpido que es Satanás, ¿no? Él piensa que con caucheritas, misiles, bombas atómicas, aviones de sexta generación, rayo láser, ametralladoras, granadas, ejército de no sé qué y ejército de no sé cuándo. Él cree que puede vencer al Señor y está reunido justo donde sabe que el Señor va a descender. Por eso es que Jerusalén va a ser el centro de todo, porque el Señor dijo:
ahí en el Monte de los Olivos, de la misma manera en que se fue, así vendrá. Entonces, esto es maravilloso, ¿no? Porque aquí lo que en realidad lo que está relatando ya es la victoria final del Señor contra toda oposición en la tierra. Y aquí aparece el primer cabecilla, ya el Señor ahí con la espada que sale de su boca, agárrenme a este, y a la bestia, y a los reyes, o sea, y a los reyes de la tierra. Dice, y la bestia fue apresada. Eso es importantísimo, hermano, es la victoria. Y la bestia, ese no va a andar más suelta por ahí, haciendo zafarrancho donde quiera, que en cada estación de Transmilenio celestial, no. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, ya apareció, el otro. Ella está apareciendo la Trinidad diabólica uno a uno. La bestia y el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había que, importantísimo, engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos, no muertos, vivos. Los demás sí fueron muertos, estos dos no, muertos. Y fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, ahí está la cena, a los pajaritos, a los carroñeros, ahí está la cena, es una cena preparada por el Señor, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca a la orden, máteme y esto los demás, esto échemelos a la cárcel, y los demás van para la cena. Y todas las aves se saciaron con la carne de ellos. Y no, es simplemente para indicarles cómo leo yo este texto, porque ahora viene un tema que es el asunto del milenio, pero yo lo leo sin título y sin capítulo. ¿Por qué? Porque falta uno, que es el líder de la primera línea, que hay que agarrarlo también. Y después del 20 es cuando el Señor le echa cadena. Le echa cadena. Como decimos vulgarmente, le llegó el ESMAD. Le llegó el ESMAD a los tres. Y a todos los que estén, es decir, el Señor va a eliminar toda oposición, toda, definitivamente. Estamos en el mientras tanto, mientras el Señor viene y hace todo esto, nosotros estamos ahí en el medio. Porque todo está escatológicamente, todo está transcurriendo entre la primera y la segunda venida. La primera y la segunda venida. Y la mentira de Satanás de creer que él va a detener la venida del Señor, en teología hay una lógica, esta lógica. La lógica es que como el poder militar mató al Señor Jesús en su momento, hace 2000 años, o sea, el poder militar de los judíos, la guardia sacerdotal y el poder militar romano lo mataron. Ellos están convencidos que si vuelve, porque entre otras cosas él sabe que resucitó, si vuelve, lo volvemos a matar. Esa es la esperanza y esa es la fe de los tres cabecillas estos. Entonces, ahí se van a encontrar con que el Señor le dice, bueno, se les acabó, ya no más, ya se acabó. Ahora el reino de Dios en todo el universo establecido, total. Nada de reino de tinieblas. Entonces, el encabezamiento para más adelante de cuando estemos ya teológicamente abordando todo esto de la segunda venida, las diferentes posiciones que hay, y bueno, y tomar nosotros una posición bíblicamente, que es lo que nosotros tenemos que hacer mientras el Señor viene. Y esa respuesta es fácil obtenerla ahora. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para cuando el Señor, que puede ser mañana o pasado, aparezca en las nubes del cielo? Estar listos, preparados. El que sea, como dice Juan al final en el capítulo 22, el que sea santo, santifíquese todavía. Y el que es injusto, que siga, que eso le va a llegar el día que se lo van a comer los pajaritos. ¿Sí? Pero eso es lo que nos corresponde a nosotros. El que sea santo, siga santificado. No crea que hizo ahorros y que ahora puede darse licencia. No.
No hay, aquí no hay pensión vitalicia de esa forma, la hay de otra manera. Entonces, ahí está, hermano. ¿Qué les parece todo ese hermoso tema de la segunda venida del Señor y el acabose de la oposición en todo el universo? Se acabó. Y vamos a seguir tratando el tema que traíamos desde hace una semana, el tema del pecado. Que ese es el problema, ¿no? Aquí tenemos al cabecilla, el que armó todo desde el cielo, para, para ubicarnos ya en el tema que hemos venido abordando sobre el pecado. El pecado nace en el cielo, y curiosamente, curioso, ¿no? Que nace en el cielo de Dios, aunque Dios no es el autor, nace en el cielo de Dios. Ahora sí, aunque fuera acá en la tierra, nace en la tierra de Dios, porque todo es de Dios. Pero en su origen el pecado se inició desde la rebelión de Lucero, Luzbel, el ángel grande. Ya eso lo vimos el domingo pasado. El origen del pecado es en el corazón mismo de Satanás. Y el pecado, como dije, es un producto importado a la tierra. El hombre fue engañado, seducido y cayó también. Con la diferencia de que los ángeles que pecaron, como dice Judas 6, no tienen ninguna oportunidad de redención ni de arrepentimiento, cosa que nosotros sí tenemos, gracias a Dios, gracias a Dios. Porque ya cuando hablamos del pecado del hombre, dijimos, entre otras cosas, que el hombre pecó porque quiso, lo mismo que Satanás. Satanás no fue engañado por nadie, él mismo fue engañado, y por eso es que no tiene chance. El hombre sí, por esa sencilla diferencia de que el hombre sí fue engañado. Porque, y aún habiendo pecado el hombre, como dije también el domingo pasado, aún habiendo pecado el hombre, teniendo todas las condiciones para que no lo hiciera, pecó. Y Dios pudo haber dicho, de la misma manera como pecó Luzbel, y yo lo expulsé y lo mandé a las profundidades eternas, estos también se van. Yo puedo hacer una nueva creación, puedo hacerla sin ningún problema, y mi propósito lo puedo cumplir con otros, y mejores que estos tal vez, creo yo. Estoy especulando. Dios lo pudo haber hecho, y sin embargo él no lo hizo. ¿Y eso sabe cómo se llama? Los dos temas anteriores: amor y gracia. Amor y la gracia de Dios. Esa es la gracia que nosotros no merecíamos. Sí merecíamos. No es que no mereciéramos. Sí merecíamos. ¿Qué merecíamos? Lo mismo que le pasó a Satanás. Merecíamos juicio y castigo. Y bueno, juicio y castigo. Ya dice, aquí es donde uno dice, Señor, gracias al Señor porque me da la oportunidad. Un corazón espiritualmente abierto debe razonar de esa manera. Señor, me salvé, como dicen por ahí, me salvé de milagro, porque la salvación es un milagro. El más grande en el universo, en la tierra, el milagro más grande en la tierra es la redención, por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, simplemente voy a dar unas pautas de lo que vimos el domingo pasado de antropológicamente, o sea, formológicamente y creacionalmente, nos pudimos dar cuenta de que el hombre tenía todo para no pecar. O sea, no eran, Adán y Eva no eran unos tarados del huerto que sencillamente, como concluyó Satanás y ellos dos, que Dios los había engañado. No, no, ellos fueron creados, diseñados con todo perfecto para no pecar. Pero lo hicieron porque quisieron. Como suele decir un hermano, pecaron porque les dio la gana. Entonces el hombre, la escritura revela de que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, fue creado con un propósito especial, estoy repasando, es creado con cualidades especiales que lo diferenciaban del resto de la creación. El hombre no es el resultado de la evolución, de algo primitivo, ahí todo, no, es directo de Dios. El hombre con la caída involucionó
descendió, se embruteció, más bien. Es decir, el hombre tenía y tiene la capacidad de, todavía incluso después de la caída, tiene la capacidad por la imagen que Dios hizo y las capacidades de tener comunión con Dios. La tiene todavía. Atrofiada, pero la tiene. Le falta es luz, revelación y obedecer y se acabó. El hombre tiene conocimiento suficiente de la persona de Dios para no pecar. Aún hoy la tiene, aún después de la caída la tiene. Estaba leyendo en la teología, me gustó esa expresión, dice, el hombre se diferencia de los animales no en la cantidad de cualidades que tiene, sino en la calidad. Porque puede resultar que los animales tengan más cualidades que nosotros, pero no de la misma calidad como las que Dios nos dio. O sea, no es por el número, sino por la calidad. Y a mí me gusta eso de la teología. En la teología, los teólogos son los únicos que pueden decir eso. Yo, como no lo soy, lo copié. El mandamiento restrictivo del huerto, de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué buscaba Dios? ¿Qué buscaba? De que el hombre le obedeciera y lo amara libremente, no obligatoriamente. No sé si logran coger la diferencia. Él buscaba una obediencia voluntaria, por amor, incluso por gratitud. Porque cuando el hombre viera todo lo que él era, su mujer, y en donde Dios lo había puesto, y la calidad del huerto, y la relación con su padre creador, le daban al hombre la suficiente motivación para decir todos los días, a toda hora, como estamos aprendiendo nosotros, a decir, uy, Señor, gracias por el agua, por las cosas que vemos. ¿Sí? Es decir, Dios busca adoración y esas cosas que Dios diseñó, el hombre mismo y las cosas creadas, y la utilidad que le iban a dar al hombre, tenía que salir con gratitud del corazón del hombre, era lo menos que Dios esperaba. Y eso le daba también para el hombre razonar y decir, mira, este Dios es maravilloso, lo amo, te amo, Señor, por esto tan maravilloso que tú has creado, mira, uy, qué manzanas tan bonitas, qué plátanos tan bonitos, qué la yuca, uy, Señor. Sí, es decir, admirar la grandeza del Señor. Y eso era lo que Dios es lo más natural para Dios. Eso era lo que Dios en algún sentido pues quedó decepcionado por el pecado, por supuesto. ¿Sí? Entonces, esa imagen que Dios imprimió en nosotros, también hay que aclararlo, no es una imagen física, pero aunque Pablo, ya después cuando Cristo aparece y es la imagen del Dios invisible, así dice Pablo, y él habla de que nos tenemos que parecer a Cristo, bueno, ya tenemos un espejo. Ya no, en un principio no era una imagen física, pero ya después de Cristo parece que ahora sí, que ya debemos parecernos a Cristo. ¿Cierto? Sí, la imagen que tenemos de Dios es la espiritual, nosotros tenemos un espíritu, ¿no? No, y también hay ciertas otras cualidades, no solamente espirituales, intelecto, sentimientos, capacidad para amar, una cantidad de cualidades que Dios imprimió de su naturaleza, como es Él. De lo único que Él nos imprimió en nosotros fue que nosotros somos como Él. Todopoderoso, omnisciente, no, nada de eso. Inteligente sí. ¿Sí? Moralmente responsable también. ¿Sí? Por eso juzga y castiga, porque el hombre es un ser moral. Por eso es que Dios le pide cuentas y lo va a juzgar y le va a dar la eternidad en el cielo o la eternidad en el infierno. El diablo permanentemente está tratando de borrar ese concepto de responsabilidad en el hombre. Ah, no, pues como Dios nos hizo así y le echamos la culpa a Dios, entonces yo puedo hacer lo que quiera y Él no me puede pedir cuenta. Él me hizo así. Ah, ¿se dan cuenta? Y eso es soberbia. Tentar a Dios. Sí, y la inteligencia le da la capacidad para no pecar. Sí. Tenía la capacidad y de decidir, lo que llaman libre albedrío, ¿no? Esa sí que era inteligente que pudo dar nombres a los animales. O sea, era una persona bastante inteligente. Sí, es que eso que acaba de decir Orlando, yo me podía pensar, ¿no? Al tigre le puso tigre y al león le puso león.
Y a mí no me cabe en la cabeza el tigre y el león con otro nombre, no me cabe, decía, no me entra porque eso fue hecho con sabiduría, ¿entiendes? Eso fue hecho con inteligencia. Sí, supongamos que le voy a buscar al león un nombre y se me ocurre el de burro. Sí, hay un cruce de cables ahí, porque Adán en su capacidad plena, potenciada, Dios le dio ese trabajo, le dio el trabajo, imagínense, y Adán escogió los nombres perfectamente, al punto de que también estaba tan acostumbrado a ponerle nombre a todo, que cuando vio a Eva, no se le ocurrió sino varona. Ahí lo que usó fue lógica, porque estaba tan impresionado con lo que el Señor le dio, que él dijo, pues sacada del varón. Bueno, hola varona, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal? Sí, pasamos un tiempito juntos aquí en el huerto, la pasamos rico y listo. ¿Sí? El hombre también es un ser social. Ese es parte de la imagen. Eso es importantísimo en el asunto de la comunión, que ahora está sufriendo mucho. Se desnaturalizó la relación y la comunión hoy en día, pero Dios también imprimió en el hombre el ser, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, perdón. Eso habla de que el hombre es un ser social, no fue creado para ser un llanero solitario en el huerto. Y en definitiva, podemos descubrir muchas más virtudes y cualidades morfológicas, psicológicas, espirituales en el hombre, pero en definitiva, Dios creó al hombre para la gloria de Dios. Sí, eso es como un resumen ahí. O sea, el hombre podía hacer muchas cosas, pero Dios lo hizo con propósito, dije al principio. ¿Y cuál es el propósito final eterno del hombre? Darle la gloria a Dios. Dios espera eso siempre. Gracias a Dios por la redención lo podemos hacer. Otro elemento importante que no lo dije ni al principio y lo tengo que decir ahora porque me acordé y lo tengo escrito aquí, es que el hombre es un ser viviente, no es una roca, no es una piedra, no, aunque pareciera hoy en día que sí, que son originarios de allá de los volcanes o yo no sé, pero el hombre es un ser viviente por el espíritu que Dios le insufló, neuma, que Dios le imprimió. El hombre no es autocreado como se pretende hoy en día. Porque claro, es que el fruto que comió Adán y Eva ¿cuál fue? No fue la manzana. Y yo podía decir, nunca en el huerto no dice, pudo haber sido un plátano, pero no era ni manzana, ni plátano, ni guayaba, ni fresa, no, era un árbol que era diferente, no era un árbol que se camuflaba en el huerto, era identificable, se sabía dónde estaba, cuál era y qué fruto producía. Para que no diga el hombre, es que me confundí, es que Eva me friega tanto la vida que salí estresado y me fui, comí, iba a agarrar uno y comí, me agarré el que me encontrara. No. Pero ese fruto que la Biblia define de la ciencia del bien y del mal, es el fruto prohibido. Era la única provisión del huerto. ¿Me entiende? Entonces, al comer ellos, ¿qué fue lo que ellos comieron? La propuesta de Satanás por la que él cayó, de ser dioses. Porque sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Ese es el fruto prohibido. Eso fue lo que se comió el hombre. No fue la manzana, ni el plátano, ni la guayaba, ni la fresa. No, el fruto prohibido es pretender vivir independientemente sin rendirle cuentas a Dios. Y por eso se llama reino de las tinieblas. Pablo lo define así. Pero es pretender vivir. ¿Eso para qué tener? Para ustedes, mire la maravilla. Ni siquiera dijo que Dios la había creado. Mire lo maravillosos que son ustedes. Dios los engañó. Porque siempre presentó a Dios como mentiroso. Si ustedes comen, van a ser como Dios.
Y entre otras cosas, acuérdense que cuando Satanás cayó, él pretendía algo que solamente Dios merece, que es la adoración. Entonces, ahí el hombre se convierte en un ídolo. Autoadoración, autocomplacencia y no complacer el corazón de Dios. Ese es el pecado, ese es el pecado en singular. El papá de todos los pecados del mundo es este. Por eso se le llama tradicionalmente el pecado original, el tronco, la raíz. De ahí es donde sale, y ahí le agregamos Gálatas 5, los frutos de la carne, ¿no? Pecado, porque la Biblia habla de las dos cosas, los dos conceptos, pecado y pecados. El tronco, la raíz, la savia es el pecado original, y ese da origen a nosotros, es la mamá también. Adulterio, fornicación, como comienza Gálatas, adulterio, todos los pecados de tipo sexual, inmundicia, de carácter espiritual, apostasía, ¿ah? Impíos, Concupiscencia. concupiscencia, o sea, malos deseos, de carácter espiritual, orgías, aparece también el problema de los pecados sexuales, todo tipo de inmoralidad, idolatría, comenzando por la autoidolatría, avaricia, injusticia, pleitos, celos, iras, contiendas, relaciones malas, y entre los hermanos también pasa mucho eso. Por eso ahí el famoso dicho que el único ejército que entierra a sus heridos es la iglesia. El hermano cae en algo, un pecado cualquiera, y lo van enterrando, pero vivo. Es más cruel la iglesia que el mundo. Al menos en el mundo le dan la oportunidad que se arrodille antes de liquidarlo, pero acá no, acá el hermano cayó y eso le van cayendo, los caen, pero es en frente. Por eso dice que los entierran heridos, no muertos. Entonces, el hombre fue creado con esas habilidades sobrenaturales y naturales para amar a Dios, para obedecer a Dios, para la gloria de Dios, para complacer el corazón de Dios. Lo buscaba tanto de Satanás, el autor del pecado, como del hombre. Y créame que todavía lo sigue buscando. Dios no ha cejado en ese propósito, ¿lo saben? Eso puede ser revelación para uno. O sea, Dios, es que el pecado ni de Adán, ni de Eva, mucho menos de Satanás, frustró de ninguna manera el propósito de Dios, ni lo va a frustrar. Frustrar. Ay, Dios mío. Pero bueno. Sigo. Entonces, conociendo todas estas cualidades, virtudes y capacidades del hombre primitivo, que primitivo, cuando hablamos de primitivo, siempre nos asimilamos a aquel hombre en las cuevas, todo barbudo y peludo, con un mazo ahí, con unas puntillas ahí para castigar a los niños, cuando se portan mal, ¿no? El hombre primitivo esa no es la característica del hombre primitivo, era el hombre más civilizado del universo. Entonces el hombre primitivo pecó por elección. Como escuché también decir a alguien, usó mal el libre albedrío. Te soy honesto, yo no creo en el libre albedrío. Si a esa capacidad para elegir la llaman libre albedrío y yo no escojo a Cristo, yo no sé dónde está el libre albedrío ahí, hermano. El Señor nos creó para que lo eligiéramos siempre a Él, hermano. Pero bueno, existe la teología sobre el libre albedrío. Vale, yo no voy a discutir eso. Pero yo pienso que el libre albedrío, yo hoy no tengo tengo libre albedrío, pero tengo que elegir siempre a Cristo, no al árbol de la ciencia del bien y el mal. Es una sola elección. O elegir la mejor, como podría decir también alguien, ¿no? Es decir, el hombre todavía puede elegir la mejor, solo que no quiere, porque el pecado es así, engaña, enceguece, embrutece,
y Satanás detrás, tratando de que, como dice el apóstol Pablo, el príncipe de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y porque me estoy acordando ahora mismo cuando el Señor, todo el razonamiento del apóstol Pablo en Romanos y en otras partes de las otras epístolas. Adán y Eva. Adán y Cristo, perdón. Él hace ese paralelo entre Adán y Cristo. ¿Y qué hizo el uno y qué hizo el otro? Adán pecó. Fue tentado y pecó. Jesús fue tentado y ¿qué hizo él? Jesús nos está demostrando con su elección, no, pero es que era el mismo Hijo de Dios. No podemos excusarnos en eso. Él sencillamente nos está mostrando que la decisión que él tomó era la que Adán tenía que tomar con todo lo que Dios había hecho de él. Le dijo, mire, aquí tengo al tentador de la misma manera como ustedes. Me está ofreciendo cosas y le ofreció 3 cosas vitales que Jesús necesitaba, vitales. Comida, 40 días de ayuno. ¿Qué más le ofreció? Fama y la más crítica, adoración. Si tú eres el Hijo de Dios y tienes hambre, mira, ahí están las piedras. Conviértelas en pan. Tú puedes. ¿Qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre. Adán tenía que razonar de la misma manera. La Biblia era más cortica en el tiempo de Adán, ¿sabían? Era Génesis 1 y 2, no más. No había más. No estaba Jeremías ni Isaías. No, nada, capítulo 1 y 2. Hasta el 10, no más. O sea, se la sabía de memoria porque eran 2 capítulos y él era muy inteligente en ese momento. O sea, ni la necesitaba escrita, porque estaba impresa en el corazón. Si eres el Hijo de Dios, comida, que es por lo que se desvive el hombre. 40 días sin comer. Y qué tentación. Porque si a mí me ofrecen comida, después de haberme comido un buen ajiaco, no tengo ningún problema en decir que no, porque no me cabe más, después de haber almorzado. Pero después de 40 días, la cosa sí ya es más crítica. Y la segunda que le ofreció fue fama. Que es un problema que el hombre tiene, la gloria, del asunto de la gloria, de la autoadoración. Todo esto te daré, no, perdón, ¿cómo es que le digo? De la fama. Le mostró todos los reinos, todos los reinos. Todo esto te daré. Y después viene la otra, la adoración. Sí, postrado, un poquito de adoración. Satanás paga lo que sea, da el mundo entero de lo que se ha robado, de todo lo que se ha robado, que debe ser mucho, porque bastante que ha robado, desde hace tanto tiempo de tener buenos ahorros. Es decir, si me das un poquitico de adoración, tengo para ofrecerte. Y 3 veces le dijo el Señor, escrito está, escrito está. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo con Satanás nosotros hoy. Ya con la muerte de Jesús y el poder del Espíritu Santo sobre la vida de cada uno, ¿qué tenemos que decirle a Satanás cada vez que nos tienta a pecar? Escrito está. O no tentarás, o no voy a obtener ese dinero, ese trabajo, esa comida de la manera como tú me la estás ofreciendo, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahí el Señor me da el texto porque me acordé de él. Y de adoración, olvídate, vete al diablo. A mí me gusta esa expresión, porque respecto a la adoración, ¿qué es lo que tenemos que decirle nosotros a Satanás? El único en todo el universo que merece desde un tris hasta otro tris grandote es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O Dios, en resumen. El único que lo merece. Así que, ¿sabes qué? Te reprendo en el nombre de Jesús. Y se acabó el problema. Eso no dice que no va a volver otra vez. Acuérdense que
Dice que cuando el Señor fue tentado, dice que lo dejó por un tiempo. Satanás va a volver, él va a empezar a rondar. Dijo, hoy no pude. Como a Job. Y él no se resigna. Tiene más fe y más persistencia incluso que los cristianos. Él no desmaya, él no duerme, por si no sabía. Trabaja. Y trabaja, y trabaja, y trabaja como dice un político. ¿Ah? Y lo tentó también en la cruz. En la Cuando cruz. le dijo, si eres hijo de Dios, Bájate de la cruz. y él podía bajar. Exactamente. Aquí Orlando me acabo de recordar otra. Que fíjate que esa fue al principio de su ministerio y al final del ministerio, me recuerda a Orlando, en la cruz el diablo lo volvió a tentar y lo volvió a tentar en lo crítico, que era la crucifixión. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y por el otro lado, allá los otros le decían, a otros sanó y salvó y resucitó, sálvate tú mismo. Y se lo dijeron los dos que estaban clavados a los lados. Uno de ellos le dijo, bájate y nos bajan a nosotros también. O sea, esa es una técnica diabólica que nunca ha dejado, y lo bueno es, lo malo de todo es que esa estrategia a Satanás le sigue funcionando, hermano, incluso con los cristianos. Le sigue funcionando. Por eso la usa. Por eso es que siempre ha usado la mentira. Por eso es padre de mentiras y la usa porque son armas espirituales que a él siempre le han funcionado. Porque ¿quién va a usar lo que no funciona? Creo que en la tentación, viéndolo de que él fue tentado como hombre, no como Dios, porque cuando a él le pregunta, o le dice el diablo, que, que postrara a adorar al diablo, él no dice, adóreme a mí, al Señor tu Dios. Se puso ahí como hombre, no se puso como Dios, al Señor tu Dios. A quien él adoraba también. Sí. Es interesante, ¿no? Esto tiene, pero esto es teología. Son cosas que uno a veces leyendo los textos de pronto no se da cuenta, pero hay otros más capaces que uno. Esta frase que yo voy a leer es de teología. A mí no se me hubiera ocurrido, porque yo no soy teólogo. Yo soy costeño y a veces no sé ni hablar. Pero en la teología me encontré esta expresión muy bonita, ¿no? Hablando del libre albedrío, de la libertad, de la capacidad que el hombre tenía para no pecar, de todo lo potenciado que estaban todas las cualidades que tenían, espirituales y naturales. Y resulta que en la teología bíblica me encontré esta frase, la copié textual, dice una naturaleza santa es el resultado de la creación. Que eso era lo que Dios creó, un Adán santo, por decir. Nunca la Biblia lo menciona así, pero eso era su condición, ¿no? Espiritualmente hablando. Fruto de la creación de Dios, Adán y Eva eran santos. Pero un carácter santo, hablando ya de carácter santo, es el resultado de una prueba en la cual una buena elección es hecha donde una mala elección era posible. Lo del asunto del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Pero un carácter santo. Otra vez, porque es un poquito complicado, me tocó copiarla textualmente y yo de memoria no me la pude aprender. Una naturaleza santa es el resultado de la creación, pero un carácter santo, que ya tiene que ver con decisión, un carácter santo es el resultado de una prueba en la cual una buena elección es hecha donde hay o una mala elección era posible. Ahora, yo he leído y más o menos razonaba también, yo razonaba de esta manera. Es una manera teológica de yo interpretar esto. En el huerto, Adán y Eva tenían, para darle números, y me puedo estar equivocando en la apreciación esta, Adán tenía 99% de posibilidades de no pecar y una de pecar. Pero yo hoy ya no estoy tan seguro que fueran 99, sino 100. Y había el mandamiento restrictivo del árbol de la ciencia y del bien y del mal.
Porque si yo digo 99, estoy dando incluso la impresión de que Dios no hizo el asunto perfecto, ¿cierto? Pero bueno, humanamente hablando, donde hay 99 posibilidades de elegir bien y una de elegir mal, y siendo señalada cuál es la mala, con color y todo que resalta en medio del huerto, si ya yo como de esa, ya eso no es un pinochazo ni un arepazo como suelen decir acá. Eso es sencillamente que a mí me dio la gana y quiero probar y yo sé cuál es y voy a ese lugar y lo como y me enveneno yo mismo, me suicido. Ahora, no me atrevo a decir porque no es verdad que el árbol de la ciencia y de la ciencia del bien brillaba más que el árbol de la vida. Oiga bien, es estúpido pensar de que el árbol de la ciencia y del mal brillaba más en el huerto, si le ponemos brillo, que el huerto de la vida, el árbol de la vida. Para cualquier lado que mirara a Adán y Eva, el árbol de la vida era el que resaltaba más. Ahora, usted sabe ya quién es el árbol de la vida. Es Cristo. Y Cristo no va a brillar más que un pecado, que una posibilidad de pecar, aunque estuviese bien señalizada. Ahí cada vez nos vamos dando cuenta es que sencillamente el hombre pecó porque le dio la gana. Y no como comenzó después a echarle la culpa. primero a la mujer, después al diablo, después a Dios. Sí, o en el orden que quiera. Y casi siempre que primero fue Dios. La mujer que tú me diste. Tú eres el culpable, Señor. Oiga, usted ha leído la Escritura. Yo no sé cuántas veces usted ha leído la Escritura. Pero Adán y Eva, en lo que yo he leído, y lo he leído a propósito tratando de encontrar eso, jamás en Adán y Eva hubo arrepentimiento. Nunca. Por eso yo digo que los dos primeros seres humanos que se fueron al infierno fueron ellos dos. Porque uno no ve un gesto de arrepentimiento en Adán y Eva y decir, sí, Señor, como dijo David, yo fui el que pequé. No lo hay, no existe un solo gesto. Siempre fue o tú o la mujer o las circunstancias o qué sé yo, ¿me entiendes? Nunca veo un gesto de arrepentimiento en Adán y Eva, no lo hay. No lo encontré, yo por lo menos no lo encontré. No, y la Biblia tampoco lo menciona. Siempre fueron excusas, echarle, transferir la culpa y esconderse. Es que eso es dureza del corazón, porque en el caso de Pedro y Judas, Pedro sí se arrepintió, Judas no. ¿Por qué? Porque Judas tenía el corazón muy entendido. No, de Judas incluso se dice de que sí se arrepintió y botó la plata y dijo, pues, después fue y se ahorcó. Pero eso no es lo que llama uno arrepentimiento genuino. Llegue a Adán y Eva no hubo ese gesto. No lo hubo. Y uno dice, y tremendo, ¿no? Tremendo. Igual en Satanás tampoco. Sí, y tuvo más de 900 y pico años como para corregir el asunto y no ve uno un gesto de arrepentimiento, nada. Bueno, la Biblia pues no detalla año por año, pero es así. Pero bueno, a ver por dónde voy. Es que me encontré otra frase teológica que dice, el hombre tiene suficiente, todavía incluso después de haber pecado, para sacarle las excusas. El hombre todavía tiene la suficiente imagen de Dios y de revelación que puede demostrar su origen divino y puede todavía arrepentirse. Si usted mira el razonamiento del apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, que algunos teólogos llaman la epístola de la naturaleza, dice que el hombre solo con ver lo que Dios ha hecho, es todo el capítulo 1 de Romanos,
que su eterno poder y la deidad de Dios se ven claramente visibles por medio de las cosas creadas. Eso, la naturaleza dice que es una epístola abierta para el hombre, incluso de hoy, embrutecido por el pecado. Pero el hombre ha sido embrutecido del pecado desde Adán y Eva para acá. Pero dice el apóstol Pablo que, que podemos entender, o sea, recibir revelación de quién es Dios, de nuestra condición y de nuestra naturaleza por medio de las cosas hechas. Por eso es que Pablo dice, por eso eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, o que te excusas, o que siempre estás tratando de transferirle la culpa a los demás, incluso a Dios o al diablo. Porque alguien tiene que pagar el pato, como decimos vulgarmente. Alguien tiene que tener la culpa, menos yo. Como dice Marcelo, yo argentino. ¿Te acuerdas? Él decía así. Me estoy saltando unas cositas por aquí, pero bueno. ¿Qué? Enoc, por ejemplo, mira, solo para decir que el pecado no, es que me resigno a ser pecador, ¿sí? Estoy justificando el pecado. Uno ve que después de la caída, pecadores, merecedores del infierno, hubo hombres, pero la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que siendo descendientes de una raza caída y sin embargo desarrollaron una comunión con Dios, como Enoc, por ejemplo. Enoc. No, la tiene, Elías, por ejemplo. Esos que fueron traspuestos. Es decir, el pecado de Adán y Eva no es excusa ni mi pecado como para yo hoy, y aún nosotros hoy, habiendo creído en Cristo, siendo bautizados, siendo ciudadanos del reino, que participamos de la palabra, que tenemos luz, que tenemos revelación, que tenemos entendimiento, y sin embargo, ahí eso arrastradito, hermano, nos cuesta debajo con el alambre rayándonos la espalda, porque pues hay que pasamos, si vamos al cielo es con 3, y si es 2.8, pues nos aproximan al 3. Pero la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que aún después de haber pecado incluso, desarrollaron una comunión con Dios. Y no eran seres raros, no eran seres... hay un librito de Orville que a mí me gusta mucho, porque él habla de la vida de Enoc. Y cómo este hombre, que era un hombre, sí, que vivió en un tiempo en donde no había tractores, no había celular, no había aviones, ni había carros, ni nada, que tocaba sembrar la matica de yuca o de papa o de plátano con una palanca de madera y rastrillar la tierra con un buey o qué sé yo, o a mano. El sol era inclemente de la misma manera como hoy, ¿entiende? Y sin embargo, eran hombres normales. Eso es lo que se llama un hombre espiritual normal. Un hombre espiritual normal no es una zeta a zeta, que sencillamente que para poder tener ese grado de espiritualidad y ese grado de comunión con Dios, tiene que aislarse por allá en una montaña. Esa es una mentira diabólica, hermano. Eso no es lo normal ni lo natural que Dios ha hecho de nosotros. Yo no tengo que aislarme por allá en una montaña como hacen los en el Himalaya, los Dalai Lama y todas esas plagas, que para tener ese grado de espiritualidad entonces tengo que aislarme del mundo y del pecado. Es que el mundo y el pecado no es el problema. El mundo y el pecado está ahí adentro donde donde yo voy, allá lo llevo, hermano. Pero confía, yo he vencido al mundo. El Señor era muy práctico también. Y él decía, yo todavía trabajo, y él era normal y era espiritual, haciendo todo lo que tenía que hacer, criando una familia. Y créame que la familia de Enoc no era chiquita, era paisa. Sí, ellos eran buenos en eso, ellos trabajaban en todas las áreas. Entonces, lo que quiero decir es que en medio de las circunstancias, porque es que la gente de hoy se queja, ay, es que la pandemia,
Ay, es que el transporte, ay, es que la inseguridad, ay, es que el clima, ay, ay, y los tres ayes están en el Apocalipsis. ¿Sí me entiende usted? O sea, excusas. Y estos hombres no las esgrimieron, no es que yo soy hijo de Adán, entonces, y como Cristo no ha venido, entonces, pues, más o menos, voy a una que otra reunión, leo por ahí una que ve en la Biblia, oro de a poquito, etcétera. Y bueno, ¿qué culpa si Cristo no ha venido? Pero ya ha venido Cristo, dice Pablo, ya no tenemos excusa, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas. ¿Cómo me cuesta? Entonces no tenemos excusas para la caída, ni el pecado es una excusa, porque ya después de la obra de Cristo en la cruz, menos excusas hay, ¿cierto? Entonces, al hacer teología de lo que ocurrió con la caída del diablo, el origen y del hombre, y del pecado, y del autor del pecado, descartamos que Dios es el autor del pecado y descartamos de que nosotros no podemos esgrimir hoy delante de Dios ningún argumento ni ninguna excusa por el pecado que nos hacemos, como dice el apóstol Pablo. Génesis 3, solo para resaltar el pecado del hombre y cómo comenzó por la seducción de Satanás. Génesis 3 ahí dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, Satanás engaña y seduce a Eva, y Eva seduce a Adán. No hay excusas para Dios. Pero como decimos vulgarmente, el tiro le salió por la culata a los tres. O sea, la primera línea quedó descubierta aquí. Los tres jefes, cabecillas, quedaron al descubierto. Y le llevó el SMAT, coloquialmente como decimos acá. Entonces, las consecuencias. Ahora miremos las consecuencias del pecado. Bueno, ahí en Génesis están. ¿Se acuerdan que yo dije, no importa quién peque, el origen del pecado, igual el efecto para Dios es el mismo y las consecuencias para el hombre son las mismas? No importa quién pecó, si Satanás, ya está. Si el hombre, ya está. Entonces, no importa, las consecuencias le producen a Dios tristeza y dolor. Pero él como juez justo, hay parábola de eso, para el hombre, le producen a Dios repudio, desagrado, juicio y condenación. Al hombre siempre le producirá lo mismo, no importa el tiempo, porque hoy en día no se llama pecado, la embarré. Un errorcito. O sea, la psicología moderna ha pecado más en esto, en desnaturalizar el pecado, legalizar el pecado y darle nombres que no son bíblicos. Y los que estudian en las universidades han aprendido ese lenguaje de la psicología moderna, de darle al pecado nombres más hermosos. No se llama cianuro, se llama yo no sé cómo. Se llama eutanasia. Muerte digna. Pero es una forma también como Adán y Eva de ocultar el pecado. Eso es lo que representan las hojas de higuera. Camuflarse para pretender. Mire la estrategia de Adán y Eva. ¿Qué hicieron ellos para pretender esconderse de Dios? Camuflarse en el huerto. ¿Cómo? Con hojas de higuera. Así me puedo parecer, mimetismo. Me puedo parecer a otro árbol y Dios empieza a buscar y no me ve.
Hojas verdes en medio de un bosque verde, camuflan. Eso es lo que hacen las fuerzas militares con su uniforme y la policía. Utilizan eso se llama mimetismo. Utilizan un uniforme, una vestidura que no se diferencie en nada de el entorno en donde está el enemigo. Sí, porque si no brillan y el enemigo con el francotirador los mata. Entonces, el origen del pecado produce en Dios todos estos efectos y en el hombre siempre será condenación, separación, juicio y muerte. Y ahora vamos a ver qué clase de muerte. Bueno, las que haya, todo eso le cayó al hombre. ¿Cierto? A ver dónde voy, por acá. Entonces le salió el tiro por el culata a las 3. A los 3 les apareció el rey del universo, la justicia divina. ¿Sí? Y entonces, a pesar del sentimiento de vergüenza y de culpa y de esconderse, de todas maneras, Dios no dijo, pobrecito. ¿Sí? Y cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo primero que se dieron cuenta Adán y Eva después fue que comieron del mal, pero el bien quedó fuera de su alcance, ya no pudieron, además que Dios los expulsó. El bien quedó lejos de ellos, ya no lo podían alcanzar. Ahí es donde aparece la obra de Cristo, ¿no? Para poder hacer posible de que volvamos nuevamente al huerto, a comer del árbol de la vida, como aparece en Apocalipsis 22. O sea, el hombre sí tenía la posibilidad, la tiene, pero no era de la misma manera como la tenía antes de caer. Él podía ir y comer cuantas veces quisiera y no se iba a indigestar de eso. Entre más comunión con Dios, todo indica de que el hombre, aunque fue creado perfecto con todas esas habilidades que hemos visto, como que el hombre podía más de ahí. Pablo dice allá en Hebreos, no sé cuál ahora, dice que vamos adelante a la perfección, a cosas mejores. El hombre podía alcanzar cosas mejores, pero lo más que podía el hombre era desarrollar mejor su comunión con Dios. No que fuera imperfecto, pero eso sí podía. Él podía comer del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Se podía comer ese árbol todito si quería. Y no lo iba a indigestar. Pero comió del otro y ese sí le produjo mala digestión. Ahí en las Yaco le hizo daño. Y entonces las consecuencias inmediatas de la caída fue ese sentimiento de vergüenza, pretender esconderse de Dios, el árbol de la vida quedó fuera de su alcance, la muerte y la enfermedad y la maldición empezaron a aparecer, ¿sí? La mujer, Eva, después que comió del árbol, empezó a brincar ahí en el huerto. Si ve que Dios dijo que me iba a morir y mire, comí y empezó a saltar, terminó fatigada y estoy cansada. ¿Cómo? Esas experiencias ellos no las tenían. Y se dio cuenta que tenía una vena varice ahí de tanto brincar. ¿Y de dónde apareció esta varice? Y el ajiaquito me produjo daño, dolor de estómago. ¿De dónde apareció todo eso? Consecuencia de la caída. Lo que parece normal hoy, eso no era normal en el huerto. Es decir, Satanás en la palabra pecado, la palabra muerte, la palabra mentira, ellos en su momento, Dios los previno, pero eso no es algo natural en el huerto de Dios. En el huerto de Dios eso no existe. Pero se volvieron normales después de la caída. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los resultados judiciales de la caída? Del pecado original, del tronco. ¿Cuáles son las consecuencias? Porque vamos a hablar de la muerte física y la muerte eterna, en sus tres maneras. Tres formas de muerte. Entonces, el juicio sobre el bochinche que se armó en el huerto
El juicio sobre la serpiente fue, ahí en Génesis 3, usted va a encontrar que hice resumen, primero que fue maldita, la serpiente fue maldita. Maldita serás, y te arrastrarás, polvo comerás. O sea, comer el polvo, comer la tierra, es un sinónimo de humillación y de castigo y de juicio. ¿Sí? Arrastrarse es otro término que indica lo más bajo. Para que se dieran cuenta también de la dignidad que tenían los dos, Adán y Eva, y también Satanás allá en el cielo, o Luzbel, antes de pecar. Es decir, ellos tenían que darse cuenta qué era lo que habían hecho, qué fue lo que perdieron. De estar allá en esa condición celestial y de estar en el huerto disfrutando de todas las maravillas de Dios, a tener que arrastrarse y morirse, eso es algo que el hombre tenía que darse cuenta, arrastrarse y que habría una enemistad abierta entre el cabecilla de la rebelión, Satanás, y acá en la tierra el hombre, esa enemistad abierta con la descendencia de la mujer. Ahí es donde aparece la primera promesa mesiánica, ¿no? Habrá enemistad entre tú, Satanás, y la simiente de la mujer. Tú le herirás, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ahí aparece Cristo ya. También sobre Satanás la sentencia es que sería herido de muerte, ¿no? En la cabeza. Sería vencido en la cruz. Satanás sería confinado al lago de fuego, Judas 6 y otros versículos más, Judas 6, que sería confinado en el lago de fuego por la eternidad sin ninguna posibilidad de redención. Satanás. Sin oportunidad de redención. Es como también decir, tú hiciste comer al hombre del fruto prohibido, ahora tú comerás tierra. Ese es el juicio sobre la serpiente. Sobre la mujer fue así. Palabras más, palabras menos, muchos dolores. Dolores Por eso es que las mujeres viven quejando a toda hora de todo tipo de dolores. Y el hombre también. Dice, muchos dolores en la vida, pero sobre todo, cosa que no era posible antes de la caída, aunque no habían tenido hijos, en el embarazo y en el parto. En el embarazo y en el parto. Esta que no le gusta a las mujeres hoy en día, por eso los movimientos feministas, el hombre se enseñorearía de ella. Esa es consecuencia de la caída, así que no se quejen mujeres. Podría ser igual machismo. Sí, el otro fenómeno es el machismo, malo también. El feminismo y el machismo eso salió del infierno. El movimiento de la liberación femenina salió del infierno, el machismo también, por si acaso. Otra consecuencia es que moriría. El Señor les dijo claramente a los dos, si comen, morirán. Ahora vemos qué clase de muerte. Otra consecuencia es que serían ambos, en este caso, que estamos hablando de la mujer, serían expulsados, ambos del huerto. Y eso significa de la bendición, de la comunión con Dios y del acceso al árbol de la vida, de acuerdo a Génesis 3. Es decir, expulsados de la presencia de Dios. Ellos menospreciaron eso, pensaron que podían vivir bien sin eso, y Dios les demostró que no es posible vivir una vida feliz y plena y de bendición, lejos de la presencia y de la comunión del árbol de la vida. Y el juicio sobre el hombre, ahora sí, mujeres, ríanse, a trabajar, trabajar y trabajar. Primero que la tierra sería maldita, maldita será la tierra. Moriría. Mucho dolor, ya no para parir, porque los hombres hoy pretenden parir también.
mucho dolor y mucho trabajo para comer. Con el sudor. O sea, lo que apareció aquí no fue el trabajo como maldición, sino el trabajo fatigador. Eso es diferente, porque hay que aclarar para los flojos de que el trabajo es una bendición de Dios. El que no trabaja, que no coma, en la ley y en la gracia. ¿Sí? La tierra le produce, al hombre, la tierra le produciría cardos y espinos. Es decir, sembraría, pero como allá, como la parábola del Señor, y esa cizaña de dónde apareció. Bueno, es consecuencia de la estupidez y del pecado. Las cosechas no serían ya 100%. Por eso es que en la parábola del sembrador, acuérdense, ¿cómo produjo la tierra? A 30, a 20, a 30, a 60 y a 100. Esos son los indicativos de la bolsa de valores celestial. O sea que no se le rebajaron al hombre el Sí, proveedor. sí. Pueda que este año saques el 100% de la cosecha, pero el próximo año no se sabe. Pueda que el negocio esté muy bien hoy, pero la pandemia lo quebró. La roya. O la roya le cayó al cafecito. No se sabe. Y la expulsión del huerto, esas son las consecuencias. Ambos fueron expulsados, pero como hablamos individualmente de cada uno, el hombre fue expulsado del huerto, es decir, de la presencia de Dios. Entonces, la sentencia para los rebeldes, Satanás y el hombre, porque estamos hablando desde el pecado, su origen en el cielo, en la tierra y las consecuencias. Entonces, en palabras más y palabras menos, las consecuencias de la caída son la muerte. Y para el hombre en estos tres aspectos: muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Hablé como los puertorriqueños. Muerte. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. La teología se explaya en definirlas muy bien. Yo las resumí un poquito. Ahí me dio un poquito de inteligencia el Señor y pude sacar la cortica para poderla, sí, porque ya va siendo el tiempo. Pero vamos a ver cada una de ellas. La muerte física. Voy a ser más textual acá. La muerte física me estoy basando en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran. Esta es la aclaración aquí. Ya la norma es que muere, pero ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Entonces, hermano, este texto solo echa por tierra la basura de la reencarnación y la basura del purgatorio. De tajo, este solo versículo los echa por tierra. ¿Eh? No purgatorio. Y no la reencarnación. Esos procesos de perfección y de karmas y de todo eso. Los cristianos usan ese término, el karma. Por favor, eso es diabólico. Eso es, como decían los evangelistas, eso es del diablo. Y ya vino. Entonces el hombre, la muerte aparece, y aquí dice el Señor, está establecido para los hombres. Eso es lo normal ahora, después de la caída, que los hombres mueran. Pero para Dios, en el principio, y para el hombre era normal que murieran. La muerte es lo más anormal que puede ocurrir ahora. Entonces la muerte física ocurre cuando el espíritu y el alma son separados del cuerpo. ¿Qué le dijo el Señor en Génesis? Porque el día que comas morirás, porque polvo eres y al polvo volverás. Una ley espiritual y natural. Génesis 3:19, ¿no? Y solamente se escaparán, aunque mire lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, Enoc y Elías no murieron, se escaparon de la muerte. Y en el rapto
cuando el Señor vuelva, los que estemos vivos, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, seremos arrebatados y la muerte no vendrá sobre. Entonces, fíjense que aún así, después de la caída, habrá algunos que no gustan. Dice, no gustarán la muerte, no dice la sufrirán, dice, no gustarán, porque para el justo es así. Se escaparán de la muerte. Esa es la muerte física. La muerte espiritual. La muerte espiritual, como ya dijimos, cuando el hombre fue expulsado, ahí ocurrió la muerte espiritual, significa separación de Dios, no acceso al árbol de la vida. Por eso es muerte espiritual. No acceso al árbol de la vida. Pablo dice en Efesios 2:1, y él dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados. O sea, la persona que peca porque quiere cuando tiene todas las opciones para no hacerlo, dice la Biblia que ese estado es muerte espiritual, muerto espiritual, indicando de que hay forma, solución para eso, ¿no? La redención. Ahora, la fe en Cristo, el arrepentimiento, que la Biblia eso lo llama resurrección, es posible para volver nuevamente a acceder al árbol de la vida mientras estamos vivos, después de Adán para acá. Dice Pablo en Corintios 15:22, razonando también, dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La Biblia siempre señala el pecado, pero siempre nos muestra el camino y la solución. Ese es Dios. Así es Dios. Ese es el amor de Dios. Esa es la gracia de Dios. Pablo deja claro que todo aquel que está vivo, físicamente hablando, está muerto también espiritualmente hablando, tiene la chance, oportunidad de confesar su pecado, acogerse a la gracia de Dios y obtener el perdón, poniendo su fe en Jesucristo y con su obra obtener la salvación eterna, vida eterna. O sea, ya Dios no solamente proveyó la solución o la oportunidad, ya Él hizo todo lo que tenía que hacer. O sea, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué más tiene que hacer Dios hoy, después de la obra de Cristo? ¿Qué más tiene que agregarle Dios para nosotros tener chance? Lo que hay ahora son excusas. Amar el pecado para no hacerlo. Pero ya Dios hizo todo. Por eso es que en las proclamas evangelistas quieren recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador. No le agregan lo de Señor, pero siempre agregan, Dios hizo lo suficiente. No lo tenía que hacer, pero por amor y por gracia lo hizo. La muerte de Jesús en la cruz. Venir a la tierra a lograrnos la redención. En cuanto a la muerte espiritual, es curioso que alguna vez Jesús en Lucas 9:60 dice, le dijo a alguno que el Señor le dijo, sígueme, tú ven y sígueme. Viene hablando del reino y todo esto. Pero el Señor Jesús utilizó esta expresión, dijo, deja que los muertos, déjame que, Jesús lo llama, esta persona le dice, no, déjame que me vaya y me despida de mi padre y de mi madre, yo no sé de quién. ¿Sí? Sí, deja que lo entierre a mi padre. Qué desconsiderado Jesús, ¿no? Se murió el papá y cómo no dejarlo que se vaya y lo entierre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Eso es una expresión de espiritismo. ¿Qué es eso? Deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Eso significa eso. Pero en definitiva habló de muerte en todo sentido, espiritual y físico. Y tú ven y sígueme. Y tú proclama el reino de Dios. Así le dijo Jesús. Y la muerte eterna es que el juez del universo, primero él es el que determina quién va a cada lugar. Es Dios, no yo.
Pues Jesús dijo, por los frutos los conoceréis, sí, pero quien va a determinar quién va al infierno y quién va al cielo no soy yo, ni tú ni nadie, ni ninguno que se autocrea yo no sé qué, que los hay y montones. Ninguno de esos determinará. Yo veré los frutos y me confrontarán, pero quien determinará es el que se llama el juez eterno y del universo, que se llama Dios. Para los cristianos hay el tribunal de Cristo, ¿no? El tribunal de Cristo. Pero no es para condenación, porque la Biblia habla por lo menos de 3 juicios. El juicio final, el juicio a la iglesia, y acá habla del juicio a las naciones. Eso sería bueno hablarlo después. El juicio a las naciones tiene que ver de qué fue lo que hicieron los pueblos y las naciones con la iglesia, con los hijos de Dios. Por ejemplo, los países ateos, comunistas, o los colombianos, que ya ahora hoy en día eso dicen que hay libertad religiosa, por eso está camuflado, es una gran mentira. La iglesia sigue siendo perseguida de la misma manera. Incluso la pandemia es una forma. ¿Que lo permite Dios en su soberanía? Sí. Entonces la muerte espiritual, eh, la muerte eterna, perdón, son aquellos que eh, sencillamente menospreciaron la oportunidad que Dios les dio a través de la redención de Cristo. Esos son inexcusables. Y ser incrédulo, impío, desobediente, rebelde, pecador, sabiendo que no se debe hacer, sufrirán como castigo la muerte eterna, y le digo dónde, en el infierno, no en el purgatorio. Ya esa teoría está, el que cree en el purgatorio hoy en día es el más tonto de los tontos. Pero hay gente que lo cree, bueno, seguirán siendo tontos. Porque es necesario que todos, dice Corintios, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos los teólogos coinciden en que este no es un juicio para condenación, sino que se llama el juicio de las obras, algunos lo llaman así también. Sí. Eh, y estoy tratando de hacer un paralelo, que nadie se escapará del juicio, ni cristianos, ni redimidos, ni mucho menos los impíos. O sea, juicio hay. Si se llama tribunal de Cristo, pues será el tribunal de Cristo. Y si se llama el juicio final ante el gran trono blanco que aparece ahí en el Apocalipsis 21 y 22, entonces será ante el juez del universo. O sea, Adán y Eva y Satanás le tendrán que rendir cuentas a Dios, y le rindieron cuentas a Dios, y al final de los tiempos, después de la redención de por medio, los hombres todavía le tienen que rendir cuentas a Dios. Y eso es algo que todavía hoy la psicología moderna tampoco le gusta. Porque al final la psicología moderna lo que trata es de demostrar que el hombre no es culpable de nada. Y eso está metido entre ese tipo de psicología y ese tipo de cosas está tan metido en la iglesia de Dios. Por eso es que se llama apostasía. Está tan metido en la iglesia de Dios, y que por eso es que no se habla de pecado. Se habla de todo, menos de pecado. Por eso yo decidí hablar del pecado. Porque es una de las cosas que no se mencionan en la iglesia, porque eso ofende, eso es horrible. Hermano, más horrible es el infierno. ¿Sí o no? Entonces, ninguno se escapará del juicio de Dios. Ninguno. Y realmente, pues esto no es para los cristianos, sino para los otros. Nadie se escapará del juicio final. Y si alguien llega al juicio final, es porque no tiene salvación. Allá en ese juicio, a Dios nadie le va a salir ni con disculpas, ni con excusas para no ser salvo. No, pero ahí sí, es que la mujer que tú me diste, es que Satanás, es que la situación mía era especial, era distinta.
es que el mal del es que. Por eso es que el juicio es particular. Hablamos de iglesia en el sentido que como pueblo, pero el juicio eterno, ya sea el juicio de las obras o el juicio ante el gran trono blanco, es individual. No sé si sabía esto. Ahí no va a ir uno con la patota de testigo para justificar los pecados y decir, Señor, mira. No. Individualmente. No, es que mi mujer, ya tu mujer va a aparecer aquí. Ahora es contigo. Y ahí el Señor, bueno, yo digo que el Señor tiene toda la tecnología más moderna de la que tenemos hoy, como la que estamos hablando. Y el Señor dice que va a abrir los libros y el libro. Sí, las altas, cheroigrafón. Y entonces el Señor le va a decir, bueno, ahí está usted, ese es usted, ¿cierto? Venga, yo le muestro aquí, primero, lo que está escrito en los libros. Cada obra, cada pensamiento, cada acto, ahí va a aparecer escrito. El día tal, en la fecha tal, estaba lloviendo, lo que usted quiera, estaba haciendo calor, lo que usted quiera, a tal hora, a tal día, usted hizo esto, pecado. Y la suma de todos ellos determinan si su nombre va a estar escrito en el otro libro, el libro de la vida. Lo que determina que esté en el libro de la vida y obtenga eterna salvación es lo que está escrito en los libros. Ahora, para un gusto, se abren los libros y el Señor dice, un momento, esto está en blanco. Aquí no hay cargos. Oiga, aquí no hay cargos. Si el justo con dificultad se salva y le ojean ahí como para que se dé cuenta y el Señor no tiene ningún problema con el tiempo, se puede demorar años ahí. Mire a este que está allá en ese otro lugar, porque allá al lado no va a estar. Mire, blanco, no hay nada, no hay cargos. En un juicio lo que hay es eso, culpables o no culpables, cargos o no hay cargos. No hay cargos. Y miremos aquí en este otro libro, ¿qué aparece? Un nombre. Ay, ¿de qué nombre va a aparecer? Es lo que el Señor espera, que aparezca tú, el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado en el lago de fuego, donde estaban los cabecillas de la primera línea. Ahí van a aparecer la bestia, el falso profeta y el dragón. Allá van a dar. ¿A usted le gustó vivir la vida, toda la vida encompinchado con esos? Bueno, ahí le voy a dar el gusto, vaya para allá. Esto de pronto es una forma muy exagerada, digo yo, pero es una deducción de lo que ocurre. Y fueron abiertos los libros y el libro. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado. Porque los que no fueron escritos en el libro de la vida fueron los que siempre vivieron dando excusas, siempre vivieron justificando el pecado, amaron el pecado, le hicieron el juego a Satanás, se rieron una y otra vez cada vez que les compartían el evangelio, oportunidad, todas las oportunidades. Y yo creo que esas son las que están resaltadas ahí en los libros. ¿Se acuerda el día 38 de tal fecha del año 2000 algo, en que allá le apareció uno loco, uno que usted dijo que era un loco, y le mandó un tratadito por debajo de la puerta? ¿Se acuerda? Aquí está escrito. Ese día usted tuvo la oportunidad de arrepentirse, de recibir a Cristo y de ser salvo. ¿Se acuerda a la vez que ese mismo loco o otro, porque usted lo trató mal y lo echó, otro le invitó a la reunión en el lugar tal, en Bosa, y usted dijo que era muy lejos, que no tenía plata y no tenía tiempo? ¿Se acuerda? Mire, aquí está escrito, el día tal, en la fecha tal,
ese día estaba lloviendo, etcétera, y todo. Yo sé que usted no tenía trabajo y todo lo que usted quiera, pero usted dijo que le sacó la excusa, ay, yo no tengo, ahora no tengo tiempo, venga otro día. Y yo le puedo sacar las miles y las miles. ¿Se acuerda el día que usted accidentalmente prendió la televisión y apareció un loco ahí hablando de Jesús? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Mira, aquí está escrito, fecha tal, 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 tal. Y yo diría que aunque no aparecieran muchas otras cosas que sí van a aparecer, y que aparecen esas, a cualquiera le aparezcan esas señalamientos, eso, en los libros, yo decir, mira, yo te quito las excusas. Oh. Así que, ¿sabes para dónde vas a ir? Para la paila. Para la paila, como dicen acá. O te acuerdas de, y me imagino que cada uno de ustedes le vienen a la memoria de todas esas oportunidades que tuvimos nosotros y que Dios en su misericordia nos dio tantas, pero le dijimos sí. Entonces dice, bueno, este no es el juicio. Ah, usted aquí no debe estar. Aquí no va a haber colados, ni allá ni acá. Entonces, el juez del universo va a decir ese día, ¿cuál es el lugar destinado? De acuerdo a, se lo voy a resumir. Hoy es, ¿qué hicimos con Jesús? Yo resumo todo esto. Sí, el pecado en el cielo, en el huerto, lo que quieras. El Señor nos proveyó la solución. Entonces el Señor nos va a decir es, ¿qué hiciste con Jesús? Yo te quito las excusas con eso. ¿Qué hiciste con Jesús? Con su obra y su sangre derramada en el Calvario. Y termino. De acuerdo a lo que hicimos con Jesús, iremos a la gloria, al cielo, y lo digo de otra, irán al infierno los que menospreciaron, los que rechazaron el amor y la gracia de Dios. Al fuego consumidor, al fuego que nunca se apaga, a las tinieblas, al fuego eterno, al Hades, no, al Hades no, al infierno, perdón, porque el Hades no es sinónimo de infierno. ¿Eh? ¿Sí? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Sabe qué es esto? Justo. Esa expresión de que Dios es fuego consumidor es que sencillamente, si Dios manda a alguien a la gloria, es justo. Y si Dios manda a alguien al infierno, también sigue siendo justo. ¿Sí o no? Dice Hebreos 10:31, horrenda, el apóstol que escribió, que a mí se me parecía a Pablo, algún discípulo de Pablo, horrenda cosa, y temblaba cuando escribió. Yo en la Biblia mía lo tengo escrito así como que raro, así, tembloroso. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Sí, ¿cierto? Pero también dice Hebreos, con confianza, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otro día hablamos del infierno. Ya lo hemos hablado hace poco, otro día. Yo ahora voy a hablar de aquí en adelante vamos a hablar de la segunda venida, otra vez, para esperanzar. Entonces, hermanos, este era el asunto. Es sencillo. Lo que pasa es que cuando uno hace teología, hay que explicar punto por punto, pero la solución ya está. Cristo nos ha redimido, dice, y habla el pasado. Cristo nos ha redimido de la maldición y de todo, de la vana manera. Y Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al Dios, habla del Padre, y Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, hermano. O sea, ya en vida y antes de morir, ya ha ocurrido esto. Cuando venga el juicio, ya es la definitiva. Pero ya el Señor nos garantiza esto, porque la palabra del Señor es como espada de dos filos, pero es fiel.
Si el Señor dijo que eres salvo, si hacemos lo que tenemos que hacer, somos salvos. Amén. ¿Amén? Amén. El Señor les guarde y les bendiga. Amén. Abran micrófonos.